Muy bien. Número 2. Primero hemos hablado siempre en la vía antropológica que Dios habla a través del cuerpo humano. Recuérdense siempre. Y como conclusión de esto, si yo hace un momento les decía con la vía cosmológica que hay que cuidar el ambiente, que hay que cuidar el mundo, que hay que cuidar nuestros recursos, ahora que estamos hablando del cuerpo humano, cuide su salud. Lo que yo les decía, yo tengo que estarme chequeando los ojos porque el glaucoma es hereditario. Bendito sea Dios, todavía estoy sin necesidad de tratamiento. Pero así como les hablaba de cuidar el medio ambiente, si usted es una maravilla de Dios, cuídese. No va a ser posible que usted cuide mejor su carro que su salud. Fíjese que nosotros vamos dejando las cosas para después, ¿verdad? Si su carro ya hace un ruidito, no importa, todavía camina. Sí, pero mire qué tal, no, y dele. Hasta que tronó el carro, ya no caminó. Ahora sí, ¿dónde está el mecánico? Algo parecido también funcionamos con nosotros. Aquí carga un dolorcito, fíjese, pero todavía camina, va, dele, va, hasta que le da el infarto, entonces busca al médico. No, cuídese, cuide su salud. ¿Y para qué quiero yo salud? Para servirle al Señor. Imagínese un montón de servidores achacosos. ¿Ya? Más bien hay que orar por los servidores porque son los que no llegan porque están enfermos. No, cuide su salud, pídale al Señor el milagro de la sanación, vaya con el médico, cuide su corazón, el azúcar en la sangre, ahora que hay tanta diabetes, ¿verdad? La presión alta, que dicen que es por ahí un enemigo oculto. Acuérdense que ya empezamos el año, la dieta que dijeron, el propósito de este año, hacer dieta, vaya, perfecto. ¿Ya qué día es hoy? ¿En qué fecha andamos ya? Y recuerden que dijeron el 1 de enero empiezo. Ahorita ya están diciendo algunos, no, hermano, en cuaresma voy a empezar. ¿Cuál cuaresma? Lo que hay que hacerlo ya. Cuiden su salud, ya. Hay un ejercicio que ayuda a adelgazar. ¿Quieren que se los diga de una vez? Va, el ejercicio es fácil. Es un ejercicio aquí de cuello, así mire. Con eso adelgaza uno. Sí sabían eso, ¿verdad? ¿Quiere más tacos? No, gracias. ¿Le damos otro panecito? No, gracias. ¿Le damos más comida? Ya vio que el ejercicio ese cómo ayuda a adelgazar. Bueno, ya les dije, cuide su salud, sobre todo porque queremos servirle al Señor. Tómese la medicina, no estén medicándose solos, no esté parcializando la medicina, vaya a su cita, vaya con el médico. Ya, si se cuida el pelo, si cuida el peinado, ¿cómo no va a cuidar su salud? Amén. Somos templo donde habita el Espíritu de Dios. A ver cómo anda ese pobre templo, hermano. Muy bien, sigamos. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 44, Eclesiástico 44. Recuérdense que algunas traducciones de la Biblia no le ponen como título eclesiástico, sino Sirácides. Pero como la mayoría de ustedes tiene Biblia de Jerusalén, Eclesiástico capítulo 44, versículos del 1 en adelante. Si ustedes se dan cuenta, los que ya van encontrando el texto, la Biblia le pone como título en la historia. Viene hablando de la sabiduría. Y primero habla de la sabiduría en la naturaleza, en el sol, la luna, las estrellas, el arco iris y la maravilla de la naturaleza. Pero luego habla de la sabiduría en la historia. Estamos, capítulo 44, versículo 1. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Grandes glorias ha creado el Señor. Desde siempre ha mostrado su grandeza.
Hubo hombres que gobernaron en sus reinos y hombres famosos por su poder, consejeros notables por su inteligencia y expertos en anunciar profecías. Hubo otros que guiaron al pueblo con sus consejos, con su dominio de la literatura popular y con las sabias palabras de su doctrina. Hubo inventores de melodías musicales, compositores de poesías, hombres ricos dotados de poder que vivían en paz en sus casas. Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos. Motivo de orgullo fueron en su tiempo. Algunos de ellos dejaron un nombre que aún se recuerda con elogio. Otros no dejaron memoria. Desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si nunca hubieran sido, igual que sus hijos después de ellos. Palabra de Dios. El texto está hablando de la historia. Hombres que dejaron huella, hombres que dejaron memoria, hombres que se les recuerda. A ver, díganme por qué. Ahí decía, una larga lista. ¿Por qué se les recuerda? Muy bien, ya se dieron cuenta. Bueno, cerremos ahí. Esta gente dejó huella, memoria, historia. Hay todo un mensaje detrás de sus vidas. Eso nos da la pauta para que reflexionemos en dos cosas. Primero, nosotros. A nosotros nos van a recordar. Nosotros estamos dejando huella, estamos dejando historia. Usted como mamá o como papá, ¿cómo lo irán a recordar sus hijos? Ya, imagínense, los hijos van a decir, ay, mi mamá, qué mujer terrible. O no sé si así nos van a recordar, ¿verdad? Al final del texto que leímos, ¿sabe qué es lo peor que puede pasar? Es no dejar huella ni memoria. Pasaron como que si no existieran, dice la Biblia. Por eso se recuerdan que cuando hablábamos de la vocación de los laicos, decía el documento de Santo Domingo que hay que ser protagonistas. Uno tiene que vivir la vida, ser protagonista, dejar huella, dejar recuerdo. Perfecto. Entonces les decía, esto lo vamos a dividir en dos partes. Uno, historia personal. Como estamos hablando de historia, de dejar huella, memoria, empezaríamos con la historia personal. De cada uno de nosotros se puede escribir un libro. ¿Cuántas vivencias, cuántas anécdotas, cuántas cosas hemos vivido nosotros a lo largo de nuestra vida? Muchas de esas experiencias nos han servido para dar testimonio. Hoy en la mañana, antes de estar con ustedes, estaba yo ya en un evento, hoy por la mañana, donde me invitaron a dar mi testimonio sobre el COVID-19. Creo que les compartí a ustedes que yo estuve hospitalizado 24 días, que mi familia se infectó por... Bueno, esto quedó como una experiencia, preciosa experiencia, y que ahora me está permitiendo compartirlo. Y a mí me han dicho, hermano, necesitamos que usted comparta esto porque hay gente que todavía no cree que como decía el presidente de allá, que es una gripe, nada más. Entonces, por favor, ahora, esta experiencia de mi vida ahora me está sirviendo a mí para dar un mensaje de Dios, ¿ya? Y ya lo he estado compartiendo en varias comunidades que me han invitado a dar mi testimonio específicamente sobre eso, el COVID-19. Pero imagínense cuántas experiencias tiene uno a lo largo de la vida y que nos van a servir para predicar. Miren, una experiencia que yo tuve hace muchos años y la he compartido en algunas oportunidades. Venía de una misión de Honduras a Guatemala. El avión tenía que hacer escala en San Salvador, en el aeropuerto del Salvador, mejor dicho. Y fíjese que cuando iba llegando el avión al aeropuerto del Salvador, escuchamos una noticia que a nadie le gusta escuchar cuando va en avión. Habla el capitán y nos dice
Señores, el tren de aterrizaje del avión no cae, no funciona. El avión estuvo dando vueltas 40 minutos, una cuaresma de 40 minutos, sobre el aeropuerto dando vueltas. ¿Para qué creen ustedes que hace eso el capitán de un avión? Es para quemar el combustible. ¿Ya? O sea que usted se muera del panzazo del avión, pero no quemado. ¿Ya? 40 minutos. 40 minutos para que uno reflexione. Imagínese. ¿Y qué cree que piensa uno cuando sabe que va a haber aterrizaje forzoso? Y tiene 40 minutos. Ahora sí, Diosito lindo. La familia, Dios, ahí te encargo a mi familia. Ahora sí, Dios, perdóname. Vea que hasta que llega un momento así. Bueno, llegó el momento. Dice el capitán, por favor, señores, posición de impacto. De una vez les digo, por si algún día tienen la experiencia, la posición de impacto es agarrarse con las manos los tobillos y meter la cabeza entre las piernas. Quítese anteojos, bolígrafo, todo lo que le pueda hacer daño. Bueno, eso dijo el capitán, solo los que lleguen, los que no lleguen, ya sabe usted por qué, solo se inclinan en el asiento de adelante. Y ahí vamos. Empieza el avión a descender. Se imaginan ustedes, ¿verdad? La tensión, los nervios en el avión, ¿verdad? Y empezó el avión a bajar. Y justo en el descenso final se oyó algo que tronó en el avión, fíjense. ¿Sabe qué pasó? Cayó el tren de aterrizaje. Haga de cuenta que se destrabó algo ahí, ¡pran! Cayó. Y el avión aterrizó sin ningún problema. ¿Por qué cree que se lo estoy contando? ¿Ya? El avión aterrizó, ya, y se imagina cuando al fin paró el avión en la cabina del avión. Aplausos, gente llorando, otros, aunque no se conocían, abrazados. ¿Ya? Y recuerdo a uno de los pasajeros que se subió al asiento del avión, el asiento donde él iba, se paró y gritó y dijo, señores, dijo a todos, para que lo escucharan todos, señores, dijo, quiero decirles que a partir de hoy entrego mi vida a Cristo. Mire, el hermano que iba a la par mía me dice, mira, por este fue el susto, me dijo, porque si no es así no se convierte. Y gracias a Dios, al rato para curarse uno de sustos y espantos, a las 2 horas agarramos el otro avión para Guatemala. Ya, si usted se quiere sacudir cualquier susto, súbase al avión de nuevo. Ya, así se cura de cualquier susto. Pero ¿por qué les comparto esta experiencia? Porque eso quedó grabado. A mí me va a ser útil en la predicación. ¿Qué voy a predicar yo de una experiencia como esta? Hermano, ¿usted va a esperar un susto para entregarle su vida al Señor? ¿Va a necesitar estar en peligro de muerte para pensar y valorar a su familia? ¿Va a esperar un susto para decir, Dios, perdóname? ¿Va a esperar un susto para decir, Señor, ahora sí creo en ti? Ahora, una experiencia de vida que me sirve para compartirlo en una predicación. Y solo le estoy hablando de una experiencia de vida. ¿Cuántas experiencias de vida me han servido a mí útiles para predicar? Con mis hijos cuando estaban pequeños, me recuerdo que con el mayor un día estábamos jugando a las escondidas. Y yo me escondí muy bien y lo llamé. Estaba en mi habitación y le dije, David. David entró corriendo, vio para todos lados, no me vio, salió. Volví a llamarlo. David, aquí estoy. Vuelve a entrar en la habitación, revisa todo, no me encontró.
Tercera vez, David. Entra David, ya no me busca, se para a media habitación y me dice, mira papá, me dijo, ya sé que estás aquí. No te veo, no sé dónde estás, pero sé que estás aquí, así que salí pronto porque ya me cansé de buscarte. Ahí terminó el juego. Fíjese que esa experiencia me sirvió mucho a mí. Ese mismo día en oración, yo le estaba diciendo, Padre, a veces no te veo, no te siento, pero sé que estás aquí, Padre. Sal pronto porque te necesito. Ya me cansé de buscarte. Me sirvió para hacer mi oración porque yo estaba pasando por un desierto. ¿Y de dónde lo saqué? De un juego con uno de mis hijos. Miren cuántas experiencias hay a nivel de matrimonio con los hijos, ya con los nietos ahora, con los amigos, con los hermanos de comunidad. Y en este caso, no les voy a decir su testimonio, su encuentro con Cristo, porque eso es una experiencia única, ¿verdad? Bendito sea Dios. No, fíjese que muchas facetas de la vida en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en la época de juventud, en el servicio, en el apostolado, cuántas experiencias hemos tenido, pero nuevamente seguimos con el mismo método. Nombre, características y mensaje. Póngale un nombre a la telenovela, a ese momento de su vida. Ya, pueblo chico, infierno grande. Pues fíjese que me pasó una vez que estaba yo en mi pueblito, tal y tal cosa. Y usted cuenta su experiencia y luego el mensaje que saca de ahí. ¿Comprendido? Porque esa es la otra tarea que les va a quedar el día de hoy, de su historia personal, una experiencia que le ha dejado un mensaje. Pero mire, hay mensajes tan diversos. Yo me recuerdo con el menor de mis hijos, aquí en Guatemala hay unas ruinas mayas, el lugar se llama Izimché. Mi hijo estaba pequeño y un día me dice, mira papá, vamos a Izimché. Ya habíamos ido antes, vamos de nuevo. Bueno, vamos y agarramos el carro, está como a 90 kilómetros de aquí de la ciudad y llegamos a Izimché. Cuando llegamos, el menor de mis hijos me dice, se queda viendo y me dice, aquí no es. Bien, le digo, mira, ahí está la ruina, mira la otra ruina. Aquí no es, me dice. Bien, sí, mira, ahí está el museo, mira, ahí está el montículo. Aquí no es, me dice. Bien, le digo yo, mira, si aquí está el título, mira, y Simché. Aquí no es, me dice. Ay, ya cansado, ¿verdad? Le digo, ¿y por qué no, por qué decís que aquí no es? Y él me dice, porque las ruinas eran más grandes, me dice. Fíjese lo que me dijo. Porque las ruinas eran más grandes. Y no, él era más pequeño y por eso las miraba más grandes. Moraleja, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que hay en esto? Cuando tú creces, lo que te parecía grande, lo empiezas a ver más pequeño. Por eso crece, madura. Y te vas a dar cuenta que esos problemas, esas dificultades, esos gigantes, los vas a empezar a ver más pequeños cuando tú creces en la fe. Ya experiencias, anécdotas, vivencias, hermanos. Y por eso les decía, nosotros de cada uno de nosotros podríamos sacar un libro. ¿Ya? Entonces, ¿comprendido? Perfecto. Trabajo. 2 ejemplos de la historia personal. Nombre, ahí le ponen un nombre, ¿verdad? Yo le podría haber puesto a esto, ¿verdad? Visita y Simché. Características. Mi hijo me pidió que fuéramos, Mensaje. Cuando tú creces, lo que te parecía grande lo empiezas a ver pequeño. ¡Pum! Ahí está. Ese es el ejercicio que hay que hacer para la próxima semana.
¿ya? Muchas experiencias hemos tenido, ya, en nuestras relaciones con papás, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿ya? Yo tengo muchas experiencias. Una vez que decidí escalar un volcán, ¿ya? Aquí Guatemala es tierra de volcanes. Tenemos cerca de 40 y tantos volcanes en un país tan pequeño. Y a muchos les da por escalar. Yo, cuando era joven y bello, ahora solo me ha quedado lo bello, pues tuve la oportunidad de subir a un par de volcanes. Les cuento rápido, solo este fragmento para que no se nos vaya el tiempo. Yo ayudé a una muchacha a subir el volcán y nos rezagamos un poquito por ayudarle. El punto es que hay un lugar donde termina la vegetación y de ahí en adelante es pura piedra volcánica, un poquito rojiza. En ese lugarcito habían otros 3 que ya no querían seguir, se quedaron ahí. Yo, que venía ayudando a esta muchacha, le digo, mira, ya estamos llegando aquí, ya nos falta poco. Ella, cuando vio a los 3 que se quedaron, dijo, no, aquí me quedo. Aquí me quedo. Y le digo yo, no, hombre, ya nos falta poco, sigamos. No, aquí me quedo. Pregunta. Si esta muchacha no ve a estos 3 muchachos que se habían quedado ahí, ¿sigue o se queda ella sola ahí? Sigue. ¿Qué se va a quedar sola? Moraleja, mensaje. Cuando alguien se queda a medio camino, invita a otros a quedarse también. Nosotros, como predicadores, como servidores, si nos quedamos, vamos a motivar a otros a quedarse y a no perseverar, a rendirse, a no seguir luchando, a no seguir caminando, a no llegar a la meta, a no llegar hasta el final. Otra vez, esta es una experiencia que también tuve en mi vida y que me sirve para predicar sobre esto de no quedarnos a medio camino. Amén. ¿Comprendido? Vale, le queda la tarea. Sigamos con el otro de una vez. Historia universal. Si Dios me habla a través de mi historia, imagínese cómo nos habla Dios a través de la historia universal de todos los pueblos. Recuérdese que algo de eso vimos en la vía anterior. En la historia vamos a encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. El profeta denuncia y anuncia. Denuncia la ausencia de Dios, denuncia el pecado, denuncia muchas cosas malas y negativas que hay. Pero también es el profeta que anuncia. Anuncia la llegada de Dios. Anuncia que en el hombre hay muchos rasgos de bondad, de generosidad, de servicio, muchas cosas buenas, que el amor y la ternura de Dios no se agotan, que el Señor salva. Entonces, nosotros vamos a ver esta doble dimensión, ¿verdad? El profeta que anuncia y el profeta que denuncia. Y digámoslo de esta manera, en la historia hay hechos históricos que anuncian la bondad de Dios, lo bueno que hay en muchos hombres, su esfuerzo, su lucha, su desarrollo, y también la ausencia de Dios, el pecado, la maldad, la intransigencia, la intolerancia, el hombre que mata, que destruye, etcétera. Entonces, en la historia, nosotros tenemos que aprender
a ver en esos rasgos de la historia a un Dios que sigue anunciando su presencia o denunciando la ausencia de Dios. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este momento? Nos tocará, se recuerdan que el libro de El Eclesiástico nos hablaba de la historia de hombres ilustres, de hombres que dejaron huella, de hombres que se les recuerda por buenos o por malos. Y precisamente después de ese capítulo 44 vienen una serie de personajes bíblicos: Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Pinjas, Josué, Caleb. Empieza a hablar de los jueces, Natán, Samuel, Salomón. Y mire, nosotros recordamos a muchos de esos personajes. Un hombre de fe, de determinación, mientras los demás nadie se atrevía. Él, en el nombre de Dios, sale a combatir a Goliat y todo lo que hay detrás de eso. Perfecto, eso recordamos de David. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué recordamos de Roboam? ¿Qué recordamos de Roboam? Ahí también que veníamos. Es que de él no sabemos mucho, pero si usted lee ahí adelantito en el Eclesiástico 47:23, habla de Roboam. Descansó Salomón con todos sus padres y dejó en el trono a uno de su linaje, el más loco del pueblo, falto de inteligencia, Roboam, que alienó al pueblo con sus decisiones. Roboam, hijo de Salomón, falto de inteligencia, apartó al pueblo de Dios. Roboam, que va a decir aquí, el más loco del pueblo. Mire cómo se recuerda a Roboam. ¿A usted lo van a recordar por sabio o por loco? En la historia. Pero esa es la historia bíblica. Nos salimos ahorita de la historia bíblica. ¿Recuerda usted algún loco en la historia universal? Bueno, el ejercicio ahora, ¿cuál va a ser? Ahora vamos a estudiar la historia y nuevamente un hecho de la historia, qué sucedió y cuál es el mensaje que descubro yo ahí. Miren, la historia, hasta hicieron una película, pero la película no me gusta mucho. La película le llamaron 300. Esa película habla de Leónidas o Leonidas, Esparta. Fíjense que Leonidas, ante la invasión de Jerjes y ante todavía la división del pueblo griego, Leonidas con 300, por eso la película le llamaron 300, pero muy fantasiosa la película que hicieron. Leonidas con 300 hombres sale a enfrentar a un ejército de miles en un paso que se llama el Paso de las Termópilas. Y el enemigo no podía pasar porque era un paso tan estrecho que Leonidas con sus 300 hombres ahí podía resistir todo el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, al final Leonidas es derrotado. Muere él con sus 300 hombres. ¿Cómo fue que perdió la batalla? Un espartano los traicionó, le enseñó un pase secreto a los enemigos para que le salieran por la espalda. Y así fue emboscado y murió Leonidas y sus 300 hombres. Moraleja, ¿verdad? A veces no nos hace tanto daño el de afuera, el enemigo, como los de adentro, los de casa, cuando nos traicionan. Recuérdese que a Jesús no lo entregó un enemigo, sino uno de los 12. Y a veces hacen más daño los de casa, los de dentro, que los que están afuera. Esa es una moraleja que queda de Leónidas y sus 300 hombres. Ahora, el sacrificio de Leónidas, un valiente guerrero, no fue en vano, porque eso dio tiempo a que los griegos se agruparan y Jerjes nunca pudo entrar a Grecia.
300 valientes. Mire, eso me recordó a Gedeón, que con pocos hombres va a enfrentar a los enemigos. Pero bueno, salgámonos de la Biblia porque dijimos que todavía no estamos en la Biblia. Hechos de la historia. ¿Saben qué sirve mucho? Las biografías. Uno tiene tanto mensaje en todos esos personajes que han habido a lo largo de la historia. Fíjense que, por ejemplo, había un hombre que se llamaba Antonio. Antonio quería ser músico. Tenía muy buen oído, aunque la voz no le ayudaba mucho. No tuvo éxito como músico, como cantante. Se unió a un viejo tallador de madera. Su especialidad era hacer violines. Poco a poco, Antonio aprendió el arte de tallar, de usar la madera adecuada, el barniz adecuado. Y Antonio se especializó en hacer violines a tal grado que empezó a ponerle su apellido a los violines que hacía. Antonio, su apellido era Stradivarius, Stradivari o Stradivarius. Los que saben un poquito, hoy un Stradivarius, un violín Stradivarius, puede costarles 2 o 4 millones de dólares. Son los violines más finos que hay en el mundo. Antonio no llegó a ser un gran músico, pero lo que pudo hacer, el arte de tallar y hacer violines, lo hizo bien, a la perfección. Ese es el dato histórico. ¿El mensaje cuál es? De pronto yo no alcancé algo que quería hacer, pero lo que puedo hacer ahora, hágalo bien, hágalo con excelencia. Y ojalá usted le pueda poner su apellido a lo que hace. Hablando de hecho, ahora me recuerdo de una experiencia que yo tuve. Cuando he ido de misión me he quedado en muchos hoteles, pero recuerdo un hotel. Bueno, recuerdo dos, pero le voy a hacer mención de por qué. Recuerdo este hotel por la señora que llegaba a arreglar mi habitación. Fíjese que ella, siempre que llegaba a arreglar la habitación, dejaba una pequeña tarjetita. Y la tarjetita decía: para mí es un gusto servirle. Verónica. Mire, hasta no se me olvidó el nombre. Y yo conozco a varios de ustedes. Si me preguntan su nombre, no me acuerdo. Vaya que aparece el nombre aquí en la parte de abajo en la pantalla. Yo los conozco a ustedes, pero de ella no me olvido. ¿Por qué no me olvido? Porque fíjese que dejaba esa tarjetita que decía: para mí ha sido un gusto servirle, y junto con la tarjetita dejaba una pequeña flor recién cortada. Ahora imagínese dejar una tarjetita con el nombre y que esa habitación hubiera quedado patas arriba o mal limpiada. Pero qué bonito es que uno, detrás de lo que hace, deje su nombre. Para uno sería así como decir la satisfacción, ¿verdad? Eso lo hice yo y lo hice bien hecho. ¿Ya? Y por otra parte, lo que implica dejar su apellido. Imagínense, para Antonio, su apellido se va a recordar: Stradivarius. Los que saben de música solo oyen el nombre Stradivarius y es un nombre famoso por lo que hizo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermanos y hermanas? Mire, ahí donde usted pasó barriendo y trapeando,
Usted dejaría su apellido así, mire, a este salón parroquial lo limpió Pedrito. Y ahí mira, la gente llega a ver y eso todo sucio. Mejor no deja uno tarjetitas, ¿verdad? ¿Y quién limpió esto? A saber quién fue. Alguno de los hermanos ha de haber sido. No, hombre, deje huella, que lo recuerden. Pero que lo recuerden por hacer bien las cosas. Amén. Otro hecho que lo estoy tomando de la historia de Antonio Stradivarius, de Tomás Alva Edison. Lo de la bombilla, ustedes ya lo saben más. Pero fíjese que cuando Tomás Alva Edison andaba por los 60 años, su laboratorio se incendió. Un incendio terrible. Su hijo Charles, cuando vio el incendio, dijo: mi papá se va a morir. El trabajo de toda su vida, quemándose. Alcanzó a ver a Tomás Alva Edison, a su papá, se acercó a él y le dice: papá, ¿estás bien? Y dice que Tomás Alva Edison, su papá, le dijo: ¿y tu mamá? Y él se sorprendió que le preguntara por su mamá. ¿Y tu mamá? En la casa, le dice. Ve a traerla, le dijo. ¿Ya? Porque jamás se va a volver a ver un incendio como este. Mira eso. El hijo asustado porque le iba a dar el patatús, se iba a morir su papá, y el papá disfrutando el incendio. Ve a traer a tu mamá, que venga a ver esto. Mira cómo agarra fuego todo. 15 días después de este suceso, Tomás Alva Edison estaba patentando el fonógrafo. Para los que no recuerdan qué es un fonógrafo, el fonógrafo es el antecesor del tocadisco. Algunos de los que vienen del Antiguo Testamento se recuerdan aquellos discos de acetato negros y aquella agujita, el tocadiscos, ¿verdad? Bueno, Tomás Alva Edison. Después ya no se usó aquella aguja, después se usó un rayo láser, el CD-ROM. Y hasta la fecha es un invento que ya ha tomado otras modalidades. ¿Quién lo inventó? Tomás Alva Edison, 15 días después de haberlo perdido todo en un incendio. Moraleja, mensaje. Tuviste una pérdida, se quemó, se consumió, sigue creando, sigue produciendo, ofrece un nuevo invento, ofrece algo nuevo, aunque hayas perdido todo. Sobreponte, levántate, sigue creando, sigue siendo creativo, sigue ofreciendo, sigue dando cosas buenas. Ahora, eso lo estoy, el mensaje lo estoy sacando de un hecho histórico. Por eso les decía las biografías. Híjoles, miren, hermanos y hermanas, cuántos hombres, mujeres ilustres que han dejado huella, y que cuando uno ve su historia, tanto mensaje positivo que encontramos en ellos. ¿Ya? Así que otra tareita para que estén un poquito entretenidos, porque veo que no hacen mucho. Entonces, ahora va a ser otros 2 ejemplos de la historia: nombre, características, eso quiere decir qué pasó y cuál es el mensaje, de qué, hagan de cuenta que ya están predicando, de qué hablarían con eso que ustedes encontraron en la historia. Ya, personajes, es interesante Abraham Lincoln con todo lo que vivió ese hombre. ¿Saben ustedes que Abraham Lincoln, perdonen, no recuerdo muy bien, perdió creo que 3 veces las elecciones? ¿Ya? Y sin embargo siempre siguió luchando hasta que alcanzó la presidencia de Estados Unidos. ¿Ya? Hay que sobreponerse de los fracasos, hay que seguir luchando por aquello que Dios nos ha puesto por delante, el sueño, la meta que Dios ha puesto para nosotros. ¿Ya? Y con lo que vive y sufre Abraham Lincoln, y llegó a ser de tanta bendición para un país, para una nación.
Entonces, hechos de la historia. Por favor, hagan de cuenta que todavía no tenemos Biblia. Nuestra Biblia es el libro de la historia humana. Cuerpo humano, historia personal, historia universal. 2 ejemplos, por favor. Y nuevamente lo que les decía en la última oportunidad, no es solo hacer un trabajo, es crear la actitud. Uno sigue aprendiendo cuando usted sepa de un... Así como les decía que hay canales que hablan de la vida salvaje, Animal Planet y todo eso, también hay canales de televisión, History Channel, que nos hablan de la historia. Usted cuando ahora lo esté viendo, no solamente vea, haga de cuenta que hay que tener papel y lápiz a la mano y cualquier cosa, hecho histórico, frase, palabra, lo que vivió y que usted diga, aquí hay un mensaje, apúntelo. A usted le va a servir en la predicación, a usted le va a servir como profeta para que usted pueda seguir anunciando cómo Dios nos habla a través de la historia. Por ahí hay una frase que se volvió célebre. Aquel que no aprende de los errores de la historia está condenado a seguir cometiendo los mismos errores. Hay que aprender de la historia humana, ¿ya? Y piensen en tantos hechos históricos que tenemos. Haga un poquito de memoria cuando estuvo en la escuela y si no, como les decía, hasta canales de televisión dedicados a la historia. Amén. ¿Comprendido? Perfecto. Para la próxima semana el trabajo, hermanos. Ya porque ya la próxima semana seguimos con lo que nos hace falta y seguimos ya con esta parte práctica del curso. Mi hermana Blanca, tal vez solo tú nos dices a quién y cómo enviar la tarea, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, pero sí va a ser necesario que lo hagan por escrito, lo más conciso, pero para que quede que estamos haciendo estos ejercicios. Pero antes de pasarle aquí ya el micrófono a nuestra hermana Blanca, vamos a orar, démosle gracias a Dios, pidámosle al Señor la gracia, la sabiduría de tener esa cualidad de poder descubrir su voz y el mensaje en el ser humano, en el cuerpo, en las propias experiencias que hemos tenido de vida y en la historia. Y ustedes se van a dar cuenta cómo esto mismo ya nos sirve a nosotros para dar un mensaje a nuestros hijos, a nuestra familia. Y por supuesto en la predicación de estos hechos de la historia. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos nuevamente el día de hoy. Bendícenos. Señor, abre nuestros ojos. Danos la gracia de poder ver y contemplar cómo tú nos hablas a través de la creación, en el gran libro de la creación, pero también ahora ver cómo tú nos has hablado en la perfección del ser humano. Cómo, Señor, tú nos hablas en el cuerpo humano, cómo nace un niño, y cómo se da ese proceso de la venida de un hombre al mundo, su cerebro, su sistema digestivo, sus nervios, sus articulaciones, sus huesos. Bueno, Señor, maravillas somos, prodigios somos, porque prodigios son tus obras. Gracias, Señor, por la maravilla del ser humano que lo hiciste a imagen y semejanza tuya. Danos la gracia, Señor, de cuidar esa imagen que somos cada uno de nosotros. Oramos también para que en la historia personal, en nuestra historia, Señor, con luces y sombras, también descubramos cuánto mensaje ha quedado a través de nuestra propia historia, Señor.
hemos aprendido de los acontecimientos de nuestra vida. Cuántas vivencias que han quedado como moraleja, como recuerdo, como enseñanza. Y así también, si de nosotros ha quedado tanta enseñanza de nuestra historia, cuánta enseñanza hay a través de la historia de todos los pueblos, de la historia universal. Una vez más te estamos pidiendo que nos dé sabiduría, entendimiento, para descubrir cómo de estos hechos históricos, los que predicamos, descubriendo tu voz, podemos sacar material para nuestras predicaciones. Humildemente te seguimos diciendo, como el profeta Samuel, habla, Señor, que tus siervos escuchamos. Queremos escuchar tu voz a través de la historia, a través de los acontecimientos que han habido alrededor del mundo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, sigue derramando bendiciones en nuestra vida. Señor, líbranos de este virus que está haciendo tanto daño en muchas personas. A los que se han contagiado, sánalos, levántalos, Señor. Y bendice, Señor, también a los que han perdido algún ser querido por esta causa. Bendícenos, provee, da trabajo, Señor. Atiende nuestras necesidades, lleva paz a nuestros hogares y danos el gozo, el Espíritu Santo, el entusiasmo para seguir sirviéndote con amor, sirviendo a nuestros hermanos. Bendice cada grupo de oración, bendice, Señor, cada círculo de oración, para que sean lugares de encuentro contigo, para que ahí se evangelice, para que ahí se ore, para que ahí siga habiendo manifestación de tu poder y de tu gloria. Danos la gracia de seguir evangelizando y que esta bendita renovación carismática siga siendo de bendición en todo el mundo y específicamente en esta diócesis de Joliet, que hagamos presente tu nombre, Jesús, y a la iglesia en cada uno de nuestros círculos de oración. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendícenos, danos la gracia de aprovechar el tiempo, la vida y las oportunidades que nos das. Bendice nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús oramos, en el poder y la fuerza del Espíritu Santo, con la amorosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Lo pedimos a ti, que eres nuestro Dios y Padre, que vives y reinas ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.